Antes que nada, estoy muy agradecido con el licenciado Susano Toski, con la Casa del Puente, con la Fundación Cholula. La verdad es que la oportunidad de platicarles algo el día de hoy, la oportunidad de exponerles un poco de una investigación previa que estoy haciendo, la verdad es que se me hace muy gentil de su parte y por supuesto espero que pueda abonar, aunque sea un poquito, al conocimiento de esta ciudad, al conocimiento de la historia de la propia Cholula. Como nos comentaba el licenciado Susano, yo estudié Humanidades aquí cerca en la Universidad de las Américas, luego una maestría también en Humanidades en la Universidad Metropolitana y ya una especialidad en Arte Sacro en la Universidad Pontificia. Me he especializado un poco en los murales que hay en Cholula, en algunos. Uno de ellos es el mural de la portería del convento, el que está de la entrada principal a un ladito. Otro más, el de San Luis Tehuiloyocan, el de la famosa Casa de los Signos. Y bueno, justo hoy estoy presentando algo acerca de la matanza de Cholula, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar en esta primera parte. Miren, algo que yo puedo adelantar es, tenemos versiones de todo tipo. Hay cronistas, hay códices, nos dicen algunos alguna cosa, otros otra, algunos testigos de los sucesos, otros que lo escucharon, otros que pidieron a gente que lo vivió que les narrara. Entonces tenemos una cantidad de información bastante amplia. Sin embargo, vamos a tratar de ver aquí un poco, tratando de unir estos lazos, qué es lo que pudo haber pasado. En este sentido, yo retomo una cita de Pierre Nora que justamente habla, ¿no?, que el historiador es aquel que trata es un árbitro entre diferentes memorias, porque justo lo que vamos a hacer hoy es hablar de las crónicas, como las de Bernal Díaz del Castillo, o por ejemplo de códices como el lienzo de Tlaxcala, un documento, por así decirlo, gráfico, pero también de la historia oral que se ha mantenido a lo largo de estos 500 años. Por eso es que este es, por así decirlo, un árbitro de opiniones, de memorias. A ver, ¿a qué nos puede llevar? Yo espero que algo bueno, algo que nos pueda permitir ilustrarnos. Yo he dividido esta charla en algunas secciones. La primera de ellas va a ser acerca de la geografía de Cholula y cómo estaba dividida, al parecer, durante la época prehispánica. Luego los sucesos a grandes rasgos de lo que pasaron en la matanza. Finalmente, ahondar un poco en lo que sucedió después, porque también hay evidencia tanto de las narraciones como evidencia arqueológica de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar. Primero, una ubicación geográfica de la Cholula prehispánica. Hago esa diferencia porque con los cambios políticos, sociales y culturales hubo algunas variaciones en cuanto a lo que entendemos por Cholula. Sin embargo, vamos a referirnos, por así decirlo, desde un punto de vista muy general, y de estos vamos a ir concretizando. Bien, aproximadamente estos son los límites del municipio de Cholula. A lo mejor aquí no tengo que ahondar tanto, los conocemos bastante bien. Sin embargo, por supuesto, esto Cholula era considerado mucho más que lo que aquí aparece. Por supuesto, considerando también a San Andrés Cholula, las dos Cholulas incluso se quedan como pequeñas respecto a lo que en algún momento fueron en extensión, ¿de acuerdo? Nada más para señalar, porque va a venir un mapa a continuación y nos va a cambiar un poco la perspectiva. De este lado tenemos a Puebla capital, San Andrés, y ya de este lado las faldas de los volcanes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es esto? Miren, Michael Lind, un investigador norteamericano, ha hecho precisamente investigaciones respecto a la Cholula prehispánica. En ese sentido, lo que vemos al frente es lo siguiente. Miren, al centro tenemos lo que sería el señorío la capital del señorío de Cholula, que sería como tal Tolancholoyan, pero alrededor tenemos todos los pueblos que al menos en el siglo XVI eran tributarios a la capital. En este sentido, les decía, este mapa está un poco invertido, porque aquí al norte tenemos a Puebla, y obviamente el Atoyac estaría por acá. Entonces, para saber cómo estamos viendo aquí el mapa, ¿qué sucede? Miren, Cholula
el territorio colindaba hacia el norte con el reino de Tlaxcala, de hecho con la República de Tlaxcala, porque eran, ya saben, los 4 señores con su cabildo senado. Ahora bien, hacia el sur con el reino de Huauquechola, lo que nosotros ubicaríamos ahora como Huaquechula. Del lado este estaría el reino de Tepeaca y del otro lado el reino de Huejotzingo. Miren, adelantando un poco, Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula fueron aliados por mucho tiempo. De hecho, durante bastante tiempo se enfrentaron con otras tribus, y cuando ya, por así decirlo, los mexicas llegaron a un poder, tuvieron mayor poder y una mayor expansión, ahí fue cuando ellos tres, por así decirlo, hicieron una especie de unión. Incluso se dice que por así decirlo, en la coronación de Ahuizotl, o por ejemplo de algún otro tlatoani azteca como Tizoc, había enviados de Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. Sí estaban peleados, sí estaban en guerra, sin embargo la cordialidad, por así decirlo, se hacía de tal manera que incluso representantes, embajadores de reinos contrarios podían ir a presenciar el evento. Y por supuesto llevaban regalos, principalmente mantas y piedras preciosas, y allá eran bien recibidos. Sin embargo, no se sabe en qué momento, parece que Cholula cambió su relación con los tlaxcaltecas. Se cree que en algún momento de las guerras floridas, estas guerras organizadas para la práctica de la guerra y sobre todo para la toma de esclavos, se cree, lo menciona algún investigador, que Cholula pudo haber traicionado a Tlaxcala muy cercano a la fecha en la cual hayan llegado los españoles, es decir, a inicios del siglo XVI. Por lo tanto, cuando llegan los españoles a este territorio, estaban enemistados Tlaxcala y Cholula. Pero voy a hacer una aclaración más posterior, en el cual no toda Cholula parece que estaba, por así decirlo, peleada con los tlaxcaltecas. En este caso, pues de este mapa, todos estos pueblos tributarios, menciona Michael Lind, que a su vez eran tributarios de Cholula, sí, pero de ciertas zonas de Cholula. Ahorita voy a mencionar a qué me refiero con ello. Miren, justo por así decirlo, aquí podemos ver la representación rápida de Cholula, o del glifo, seguramente ya la conocen. Esto aparece en la historia tolteca chichimeca, que sería el primer, por así decirlo, ejemplar o número de los anales de Cuauhtincha. Nosotros allá podemos ver, en ambos casos se representa un monte, allá es muy claro, con agua que corre al Tepetl, que sería la idea de pueblo o de ciudad en el sentido prehispánico. Pero además, por ejemplo, se caracteriza por tener una rana y tener una corona de flores, como la han llamado, de 6 flores en particular. Ahorita mencionaré a qué se refiere. Y del otro lado, que es otra hoja de este glifo, de esta historia tolteca chichimeca, tenemos una mayor elaboración del mismo, del glifo. Tenemos al centro la montaña o el Tepetl. En este caso el agua la encontraremos del otro lado, pero arriba tenemos la rana, las flores, y hay 2 elementos importantes. De este lado, los tules, que crecían siempre junto al agua, y del otro lado un ahuehuete. ¿Qué sucede? Todos estos son representaciones para decir eso es Cholula. ¿Por qué? Porque se refiere con esto a la pirámide, a la gran pirámide, la que encontramos en la zona sureste de la ciudad. Pero además también se le conocía como Iztactol o tules blancos. Iztac en náhuatl significa color de sal, y por lo tanto el blanco. Y del otro lado encontramos que dice Iztac Hueshor, que sería como árbol blanco, por así decirlo. Y lo blanco es muy constante en Cholula. Recordemos que la hermandad que existe aquí de Quetzalcóatl, de alguna manera se les ubicaba por ese sentido, y de hecho, para otras formas de referirse a Cholula, tenemos, por así decirlo, aquí un ave blanca, aquí está otra vez el árbol con el tule, con los tules blancos, ¿de acuerdo? Abajo tenemos 2 personas gobernando esta ciudad. Cholula tenía un doble gobierno, un gobierno, por así decirlo,
sacerdotal, donde el Tlalchach y el Aquiach gobernaban, pero también había un guerrero, 6 señores, uno de ellos, que por así decirlo, gobernaba o encabezaba este grupo. Miren, nos pasamos aquí. Esto es igual la historia tolteca chichimeca. Es muy constante. ¿Por qué? Porque los de Cuautinchan en algún momento en su peregrinar estuvieron aquí en Cholula, y por eso es de que de aquí salen parte de su linaje, pero además muchos de los reyes o de los gobernantes venían aquí por así decirlo, a que fuesen reconocidos, y ya luego regresaban a sus pueblos, en este caso Cuautinchan, para ya ser reconocidos como tal. Esto es igual, nada más que en blanco y negro, de la historia tolteca chichimeca. Por ejemplo, el Tlalchach y el Aquiach están, por ejemplo, aquí arreglando acerca de las fronteras de los pueblos, es lo que se ve allí. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, cómo después de una batalla que parece que ocurrió más allá un poquito más cerca, no sé, yo ubicaría por donde está Zabaleta, porque hubo una batalla. Aquí Centépetl sería el Cerro de la Paz, este río es el Atoyac, y la batalla fue por allí. Y entonces el Tlalchach y el Aquiach se acercan a ver, por así decirlo, a saludar a los que regresan de la batalla. Y en este caso van acompañados por músicos, que son los personajes que están de aquel lado. En fin, esto como para hablar de la importancia de Cholula. La verdad es que era uno de los señoríos más importantes y conocidos en el altiplano de Mesoamérica. Ahora bien, vamos a la parte ya un poquito la cual es el motivo de esta plática, que es cómo estaba estructurada la ciudad. Se ha hablado mucho que, por ejemplo, Cortés y Bernal Díaz del Castillo dicen que tenía muchas torres, que se parecía a Valladolid, en fin, pero hay pocas investigaciones de realmente cómo era. Entonces, justo es lo que se va a presentar aquí. Miren, de inicio, de nueva cuenta, si atendemos a la historia tolteca chichimeca, nos encontramos 2 páginas que muestran lo siguiente. Esto es lo que Michael Lind ha llamado la Gran Cuadra, yo llamaré la Gran Plaza, no pasa nada, solamente lo dice así por la forma más cuadrada. Y bien, ¿qué tenemos acá? Miren, ustedes lo pueden observar, está rodeado de estos cuadros, por así decirlo, eran palacios, eran habitaciones. La figura principal o la figura más grande es esta. Este es el templo de Quetzalcóatl, esa es su representación. Bernal Díaz del Castillo dice que incluso era por algunos escalones más alto que el de México Tenochtitlan, aquel en el que estaba el templo a Huitzilopochtli y a Tlaloc, que era un poquito más alto, dice, y eso yo subí los 2, dice. Ahora bien, está rodeado, no lo dicen los códices, pero se ve aquí de una por así decirlo, de una cerca de piedra. Normalmente estas existían en los templos más importantes, se le llamaba Coatepantli, y en ese sentido era con forma de serpiente, o sea, es de suponerse que la piedra estaba labrada de esa forma. Además tiene representaciones de plumas, probablemente todavía asociándolo más a Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Ahora bien, de este lado encontramos 2, por así decirlo, construcciones. Lo que dice, por ejemplo, Michael Lind, es que esas eran las oficinas del Tlalchach y del Aquiach, es decir, donde despachaban, donde atendían los asuntos. ¿Por qué? Porque las habitaciones de los 2 eran estas 2 que están aquí, la del Tlalchach y la del Aquiach. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué más encontramos en esto? Encontramos un río, aunque es de señalarse que el río estaba por fuera de esta gran cuadra. Esta gran cuadra estaba amurallada. Se dice que tenía muros altos, que eso lo repiten las crónicas, y tenía únicamente 3 entradas. Una de ellas al norte, aquí me faltó decirles, de igual manera está invertida. El norte es lo que está aquí, esto por así decirlo es el sur. ¿Qué sucede? Tenía una entrada al norte, otra al sur y otra hacia el este. De hecho, ¿cómo sabemos qué son? Porque es donde estas líneas, donde tienen pies, huellas, son como marcan el recorrido. Ahora bien, serían las únicas 3 entradas. Ya les había dicho que
Cholula tenía un doble gobierno, el gobierno, por así decirlo, más relacionado con los sacerdotes, pero también un gobierno relacionado con principales. En este caso, esta sería la oficina donde ellos atendían, se le llamaba Xencali, a diferencia del templo de Quetzalcóatl que se le llamaba Xecalco. Por así decirlo, Casa Azul sería el nombre de esto, y Templo Azul. ¿De acuerdo? Ahora bien, de este lado tenemos esta construcción, ese es el Calmecac, es decir, la escuela de guerreros y sacerdotes. Más arriba encontramos las representaciones del agua y otra vez de la pirámide, de la montaña, pues del Altepetl con la rana y el tule. ¿Qué sucede? Esto obviamente tampoco estaba dentro de este gran cuadro, por así decirlo, de lo que llamaríamos el centro. Se puso ahí para representar que ese era el centro de Cholula. ¿De acuerdo? Miren, esto es, por así decirlo, lo mismo, pero con otros colores. ¿Qué sucede? Esto ya está más limpio, como en principio debió de haber sido. ¿Qué pasa acá? Los principales, los templis, vivían en toda la zona, lo que ahorita sería la 4 Poniente. Hagan de cuenta que más o menos eso era a espaldas de las oficinas del Tlalchat y del Aquiach, serían del Quetzaltotl y el Ixtlacuatli, y la mera oficina por así decirlo, residencia del gobernante de Cholula en un sentido local es la de Chichimeca. Es decir, el Tlalchat y el Aquiach gobernaban a Cholula en un sentido del reino, por así decirlo, de las relaciones exteriores, y para el interior de la ciudad y de la organización eran estos 6 señores. Los demás eran habitaciones, algunas parece que ahí vivían los representantes de los diferentes de las diferentes zonas en las que se divide Cholula. Por ejemplo, aquí hay una que es Texpolco, Mixquitla, de aquel lado tenemos a Tecama, en fin. No se sabe bien cómo se elegían a estos 6 gobernantes, parecería que corresponderían a la división de los 6, por así decirlo, lugares originarios de Cholula o sus divisiones. Algo que no aparece en el mapa anterior es esto que se llama casilla especial, donde iban los reyes precisamente. Aquí se ve que están algunos, donde están recibiendo, por así decirlo, sus ordenanzas, donde están siendo, por así decirlo, coronados. Esto, dicen las crónicas, estaba el templo de Quetzalcóatl en esta zona, pero dentro de este primer gran cuadro amurallado. Ahora bien, aquí vemos otra representación también de la historia tolteca chichimeca, donde está el Tlalchat y el Aquiach, los vemos en color negro y con barba larga, que están perforando la nariz y también la lengua de algunos gobernantes. Y ahora sí, vamos a esta parte. Miren, aquí al frente lo que ustedes pueden ver es la representación de posiblemente cómo era Cholula según Michael Lind. Miren, por ejemplo, esta que les he estado llamando que es la gran cuadra o la gran plaza central, es esto que encontramos en esta zona. Tenemos aquí las habitaciones de los templi o de los gobernantes. Esto sería el templo de Quetzalcóatl. Esta sería esta habitación donde les digo que a los gobernantes externos se les, por así decirlo, coronaba. Pero además están las oficinas, el Calmecac y la zona de gobierno. Hasta ahí terminaba, eso era la muralla. Atrás de la muralla estaba el mercado. El mercado básicamente casi siempre ha estado en esta zona del centro de la ciudad. Ahora bien, se dividía al parecer en 6 barrios, en 6 zonas. Las más cercanas al centro, por así decirlo, serían Tianguisnáhuatl, Texpolco. Sin embargo, más arriba encontramos Mixquitla, y hacia la parte encontramos Colomoxco, de este lado Tecama y de este lado Xixitla. Yo les decía que parece que los pueblos que eran tributarios a Cholula eran tributarios a los barrios, es decir, entre los 6 barrios se dividían el gobierno de todo el territorio, y entonces muchos de las riquezas y tributos justamente llegaba a los barrios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El templo de Quetzalcóatl y toda la parte central se sostenía sola por la importancia como lugar religioso, como templo.
Entonces podemos pensar que Cholula tenía, por así decirlo, tres fundamentos económicos. Uno, el tributo que obviamente le tributaban estos otros poblados a los barrios, el que con riquezas, porque normalmente eran plumas, piedras preciosas las que se ofrendaban en el templo de Quetzalcóatl para la zona del centro, pero además el mercado. Y era tan importante el mercado que obviamente esta idea de la feria y de que vengan de zonas a veces muy lejanas, pues por lo menos ahí podemos ver que permanece. Además, los tlaxcaltecas, en su enojo con los cholultecas, les decían que eran puros mercaderes. En algún momento lo llegaron a mencionar así, es decir, como quitando esta parte más religiosa y acentuando la parte económica. Ahora bien, hay un pequeño zoom, por así decirlo, del centro, como debe haber sido. En principio, ya organizándoles un poco cómo sería en la época actual, lo que es ahora el convento de San Gabriel en Cholula estaría en esta zona, la capilla real estaría sobre el Tecpan del barrio de Tianguisnáhuac, la parroquia, según, y voy a dar otra versión, nada más les menciono una. La parroquia parecería que estaba sobre el Tecpan de Tenanquiáhuac, y esta es una avenida oriente que vamos a ver si desapareció o no, o permanece. Por supuesto, aquí podemos ver el Chihualtepec o el cerro hecho a mano, la Gran Pirámide. Y les digo, va a haber un par de versiones porque Michael Lind no deja tan claro un par de asuntos, y eso es algo de lo cual yo quiero pasar a mencionar rápido. Miren, por ejemplo, aquí esta flechita señala el norte. En principio, entonces pensaríamos que así está organizada la traza de la ciudad. Vamos a ver qué pasa ahí, porque yo tengo alguna duda. Miren, si hacemos caso del norte, la gran cuadra o la gran plaza central tendría que estar así como ahorita lo vemos, es decir, ocupando gran parte del centro, y yo tomo como punto eje el templo de Quetzalcóatl, ahora el convento de San Gabriel en Cholula. Entonces, si hacemos caso al cuadro de Michael Lind, parecería que así está. El rectángulo más grande sería la gran plaza, y el mercado, el otro rectángulo que está a un lado, y considerando que la pirámide pues está allá abajo, un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, puede ser que sea esto por lo siguiente. Si regreso al mapa, vemos que la pirámide de Quetzalcóatl sí está muy bien orientada, es decir, está lineal con casi toda la cuadra. Y entonces, si me baso en ello, obtenemos algo como esto. Sin embargo, esto nos lleva a un pequeño detalle. El convento de San Gabriel no está, por así decirlo, alineado con las calles, está, por así decirlo, un poquito de lado. Miren, aquí hay una imagen que no se percibe, sin embargo, aquí tengo otra. Si se dan cuenta, vean la dirección, por ejemplo, de esta, de la 4, de la 2. El convento, la parroquia está muy de frente, y el convento está, por así decirlo, en diagonal. Aquí lo vemos en otra fotografía, de igual manera, por así decirlo, la capilla real, que tampoco está alineada, por así decirlo, en un eje perfecto con el cuadro. Se nota que está en otra dirección la fachada a la del convento. ¿Qué pasa entonces? Miren, si regreso a esto, aquí la pirámide de Quetzalcóatl queda bien al frente, sin embargo aquí no parece que esté como de lado, ahí está alineada con por así decirlo, con el resto de la cuadra o de la gran plaza. Entonces, si mantenemos esta idea, el centro de la ciudad no coincide con el centro originario o el centro de la plaza, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver otra idea. Miren, volvemos a esto. Puede ser que entonces por así decirlo, este cuadro, tomando en cuenta la pirámide de Quetzalcóatl, Xocalco, estaría, por así decirlo, bien. Y miren, aquí tengo la otra representación, que yo creo que es la que sí podría ser más adecuada. Es decir, que la gran cuadra o la gran plaza central de Cholula corresponda en cierta medida a la Plaza de la Concordia, parte a lo que sería al complejo franciscano, donde está el Colegio Cisneros, pero también donde está parte de la presidencia municipal y la primera, por así decirlo, la primera cuadra.
Esto podría ser más atinado quizá por lo siguiente. Considerando lo anterior, habíamos dicho que había 3 entradas, una al norte, una al sur y esta hacia el este. Si volvemos, por así decirlo, a esta zona, tendríamos una avenida norte, una avenida sur y una, por así decirlo, que conectaría con el Tlachihualtepetl. Entonces parece que podríamos atender al cuadro diciendo que en efecto eso correspondería a la Gran Cuadra. Nada más mencionar, Cholula está también como de ladito. Cholula no está, por así decirlo, completamente hacia el norte. Las calles que dicen norte, según yo la brújula no indica el norte, pues está como volteadita un poco. De ahí que, si pensamos que el convento, por así decirlo, está como de ladito, resulta que el convento sí está alineado bien al norte y al sur, y la ciudad de Cholula está un poco movida, por así decirlo. Ese es así como yo logro, por así decirlo, interpretar este mapa, considerando que entonces esta dirección de norte que propone Michael Lind no está del todo adecuada, porque en efecto Cholula está un poquito de lado. ¿Qué me hizo pensar, por ejemplo, que podía ser primero de esta forma? Por lo siguiente. Vean, por ejemplo, aquí dice Avenida Oeste. Esa, en principio, estaría borrada por así decirlo, la traza de la ciudad. Sin embargo, lo que me hizo primero pensar es que a lo mejor esa avenida que cruzaba precisamente lo que ahorita llamaríamos la Avenida Hidalgo, solo que, por así decirlo, forzando un poquito el asunto. Entonces yo para esta charla y para el recorrido me voy a quedar con la versión de que en efecto la traza original coincide de alguna manera con la traza de la ciudad. Hasta aquí, esta es la segunda parte. Primero una parte geográfica, luego una parte del centro de la ciudad. Vamos a ver rápido aspectos de la matanza. Miren, ya les decía, hay muchas versiones de qué pasó, cuánto duró. Hay quien dice que duró horas, hay quien dice que duró días, hay quien dice que murieron 2,000 indígenas cholultecas, hay quien eleva la cifra hasta 6,000, hay quien dice que provocaron a los españoles, hay quien dice que nunca, nada de eso, o que si salió la provocación fue de varias maneras. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el lienzo de Tlaxcala una representación de Hernán Cortés y a su lado la Malintzin, o Doña Marina, como también le llamaban los propios españoles. Recordemos, ¿por qué los pongo aquí? Bueno, y al parecer uno de los señores tlaxcaltecas. ¿Qué pasa aquí? Sucede que son de los personajes más importantes en esta historia, por así decirlo. Son protagonistas, a su vez con el Tlacha y el Aquiach y el gobierno de Cholula y los propios ejércitos. Miren, regresando a esta parte, Cortés llega a Tlaxcala, hubo algunas batallas, sin embargo después es bien recibido. Sin embargo, allá en Tlaxcala recibe emisarios o enviados, embajadores de Moctezuma, y le dicen que rompa su alianza con los tlaxcaltecas, que ellos eran básicamente ladrones y que cuando él les diera la espalda seguramente lo mataban, y que por favor fuera a Mexicotenochtitlan, que allí lo recibiría el Hueytlipan, es decir, Moctezuma. Eso es una de las múltiples versiones que tenemos. Parece que entonces Cortés se interesó por ir a Tenochtitlan, todavía más, pero además también porque le llevaban regalos. ¿Qué sucede? Al preguntar a los tlaxcaltecas cuál era una opción muy mejor para llegar a Mexicotenochtitlan, le dieron opciones. Sin embargo, le aconsejaron en todo caso tomar la ruta cercana al señorío de Huejotzingo, porque era aliada de los tlaxcaltecas y enemiga de los mexicas. Esa es una opción. Sin embargo, también le hablaron de las riquezas, o logró escuchar de las riquezas de la ciudad y cómo estaba construida. Entonces también parece que le llamó la atención. Hay otras ideas o hay otras narraciones que dicen que también le interesó por un asunto. Quería tomar las riquezas y además matar gente, o hacer, por así decirlo, un golpe fuerte a los ejércitos, tomando la ciudad o conquistándola, como mandándole un mensaje al propio Moctezuma. Ahora sí que desde aquí. Entonces hay el historiador que revisemos o la crónica que revisemos nos van a dar diferentes historias.
Sin embargo, parece que llega a Cholula aproximadamente también varía, no estoy inventando, aproximadamente como en el día 15, 14 de octubre es hospedado. De hecho, primero los cholultecas no lo habían ido a recibir. Entonces se enoja porque en todo caso habían mandado a unos simples casi macehuales. Sin embargo, les dice esto: se me regresan a Cholula y me mandan ahora sí con buen recibimiento, regresan aquí. Y en efecto, cuando venía para acá, parece que antes de cruzar el Atoyac de aquel lado, se dice que había un puente de piedra por el cual pasaron los caballos y la gente. Ahí antes de cruzar fue el recibimiento de algunos principales, ahora de Cholula, donde lo invitaban a la ciudad. Llevaban música, lo dicen, el incienso, en fin. Ya llegó aquí y ahí no se sabe, o sea, dónde fue alojado. Se dice que fue alojado en palacios del centro, se dice que fue alojado en grandes salas con patios. Y entonces, como no hay evidencia arqueológica, hay que postular varias ideas. Una de ellas es que probablemente al considerarse un gran señor, incluso parece que en ese momento era cuando asociaban su figura con la de Quetzalcóatl y el mítico regreso de esta leyenda, parece que lo hubieran podido recibir precisamente en alguno de los palacios que rodeaban esta gran plaza o esta gran cuadra. Hay, por así decirlo, otra versión que no fue recibido en la mera plaza, sin embargo en algún palacio cercano, porque se necesitaba espacio para los caballos. Al ratito en el recorrido les diré dónde probablemente pudo haber sido. ¿Qué sucede? Él venía acompañado, también varían los números, desde 10,000 tlaxcaltecas hasta 20,000, quien dice casi 100,000 tlaxcaltecas, más 500, y otras versiones 500 zempoaltecas, en fin. Por eso digo, los números son muy variables dependiendo de la fuente. ¿Qué pasa? Los cholultecas le dijeron que sería una gran afrenta que hospedasen también en el centro de la ciudad a sus enemigos. Entonces Cortés les pide que por favor se queden en las afueras de la ciudad. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Yo tengo una teoría. Bueno, según haciendo revisión, puede haber sido por la zona de Tlaxcalancingo. ¿Por qué? Porque Tlaxcalancingo de origen eran una población xochimilca que se vino a vivir a esta zona, pero donde también llegaron tlaxcaltecas. Y era, por así decirlo, llamada la pequeña Tlaxcala o pequeño, finalmente una pequeña Tlaxcala por la cantidad de pobladores que había. Entonces, de suponerse que si llegaron otros tlaxcaltecas, se habrán hospedado donde estaban, por así decirlo, algunos familiares o parientes, al menos ya lejanos, porque estos movimientos poblacionales podrían llevar 100, 200 años. Y también tiene un sentido, ¿por qué? Porque cuando Cortés da la orden, por así decirlo, el arcabuz suena y empieza la matanza, se cree que tardaron más de una hora en llegar los ejércitos tlaxcaltecas al centro de la ciudad. De hecho, la matanza la comenzarían los españoles y algunos tlaxcaltecas y zempoaltecas que acompañaban a Cortés. Ahora bien, voy a continuar. Miren, entonces, ¿qué pasa? No se sabe. Estuvieron algunos días, un par de días, dice Bernal Díaz del Castillo, bien recibidos, y ya después les dejaron de llevar comida, agua, tortillas, y entonces también fue cuando se empezaron supuestamente a encontrar las posibles conjuras en contra de los españoles, ya sea por enviados del propio Moctezuma o ya sea por los propios pobladores y gobernantes de Cholula. Si hubo o no, también hay versiones de todo tipo. Fray Bernardino de Sahagún dice que no, Fray Bartolomé de las Casas dice que no, pero por así decirlo, Cortés dice que sí, Bernal Díaz del Castillo dice que sí, en fin, entonces tenemos ahí una variación. Yo no quisiera decir pasó esto tal y tal, ahora sí que eso es un poquito a lo que yo les invito, a que ustedes también revisen las fuentes, exploren, ahora sí que también para llegar a alguna conclusión personal. Ahora bien, sin embargo, un hecho que sí ocurrió, pues es que en algún momento Cortés se mostró ya inconforme con el trato de los cholultecas. Al principio fue bien recibido, de hecho se dice que estaba de buen tono, de buen humor, de buena cara. Sin embargo, en algún momento varía esto. Aquí quiero mencionar un asunto antes.
Miren, por ejemplo, este es un dibujo del lienzo de Tlaxcala. El original está perdido y solamente conservamos, por así decirlo, dibujos, en el cual ya vemos iniciada la batalla. Y es curioso porque en esta historia que los propios tlaxcaltecas narran de cómo fue su, por así decirlo, su aventura junto con los españoles, vemos que se está atacando al Xocalco, al templo de Quetzalcóatl, pero quien está dirigiendo al ejército no es Cortés. Parece que es la Malinche en persona quien está dirigiendo esto. De hecho, en este dibujo, que también sería aproximado del original, vemos lo contrario. Vemos que está un español, probablemente Cortés, dirigiendo el ataque, y atrás está Malinche. Les digo que incluso hasta en los mismos materiales visuales hay variaciones. Sin embargo, hay un punto interesante en esta historia. Se sabe que por Bernal Díaz del Castillo, que algunos, como le dice papas, que serían aquí de los religiosos, él los entrevistó, o algunos españoles los entrevistaron, entre ellos él estaba, y les preguntaron que por qué había varias cosas raras en la ciudad. Uno, estaban sacando mujeres y niños. Otra, estaban poniendo piedras de arriba de los techos, como si en algún momento las fueran a aventar. En otros momentos estaban con lanzas muy largas, literalmente como para ataque, y en otros casos en la tierra, dentro de la cuadra, en las calles, estaban rascando espacios y poniendo estacas y cubriéndolos con tierra, como si fuera, pensémoslo así, una huida en caballo, y el caballo cae y se estaca ahí. Entonces ellos le dicen, no sé, según la fuente de Bernal Díaz, que se sinceraron y que dicen que había una conjura. A su vez, al mismo tiempo, Malintzin o Malinche se dice que se le acerca a una señora de edad avanzada, esposa de uno de los principales. En alguna versión dice que es uno de los capitanes del ejército, en otra parecería que es esposa de uno de los teutlis, o de estos 6 señores. Señora muy importante, pues, llamada Ilamatecutli, que significaría, Ilama es como abuela, y Teutli como señor o señora o cacique. Entonces, asociado con una cacique, pues, y le dice a la Malinche, probablemente esa sea su representación posterior. De hecho, aquí lo vemos con una niña ya vestida a la usanza española, cargándole una sombrilla. O también se dice, estos son imágenes del Códice de Cholula, que también probablemente sea ella, el personaje más grande en blanco, que se acerca a la Malinche y le dice, oye, mira, hija, casi, esto se va a poner feo, ya mi esposo me dijo que pues va a estar así, la emboscada y demás. Mira, yo veo, casi la vio que era de buen linaje. De hecho, la Malinche, aunque fue vendida al parecer como una especie de esclava, ella era hija también, por así decirlo, princesa. Sabía idioma, exportaba joyas, buen manto usaba. Entonces le dicen, parece que la vio como una especie como de princesa, y le dijo, mira, vete con nosotros, incluso te doy la mano de mi hijo, uno de los hijos pequeños de esta señora, o de los hijos más no casados, obviamente. Y ella, la Malinche, que estaba al lado de los españoles, le hace creer que está como a su lado, ay sí, mire que me tienen aquí apresada en contra de mi voluntad, y por lo tanto le dice, mira, la acompaño, deme unos minutos, voy por un tiempo, voy por mis pertenencias, joyas y algún otro tipo de bienes personales. Y es justo en este momento cuando va la Malinche y se acerca con los capitanes y les dice la conjura. Entonces parece que hay dos versiones de que sí había algo en contra de los propios españoles, organizada ya sea por los embajadores de Moctezuma o por los señores de Cholula, no se sabe. Los señores de Cholula después dijeron que no, que ellos no habían sido, que habían sido los embajadores. En otra versión dicen los embajadores que ellos no habían sido, que eran los de Cholula los que estaban armando ese plan. Entonces, ¿qué sucede aquí? La Malinche tiene aquí por así decirlo, un papel muy importante dentro de este asunto, porque dice Bernal Díaz del Castillo que entre la Malinche y algunos más mandaron a llamar a los principales de la ciudad. Al principio se resistieron y ya después fueron a la Gran Cuadra. Yo por eso también puedo creer que en algún momento los españoles se hospedaron en la Gran Cuadra, porque cuando mandaron a llamar un día a todos los principales era para darles un mensaje que ya se iban.
Ya después de haber estado aproximadamente 4 días, según la mayoría de las fuentes, dicen ya nos vamos a despedir, y entonces llegaron los principales desarmados, llegaron, por así decirlo, sin mayores atavíos para la guerra. Y entonces ahí fue en esta gran cuadra donde ocurrió el suceso en el cual Cortés ya se enfrentó o encaró a los principales y les dijo que por qué lo querían matar, que ya él había descubierto que existía tal y cual cosa y que no era justo porque él les había dado un trato cordial y que, en fin, varias cosas dependiendo de la versión. En ese momento, en esas discusiones acaloradas, los cholultecas lo negaron, parece ser, y entonces no se sabe en qué momento, pero probablemente Hernán Cortés, por enojo, mandó a que los mataran, que cerraran las puertas. De hecho, se dice que desde muy temprano mandó a poner caballos en las entradas de la gran plaza con cañones para evitar que nadie más entrase a ayudar. Yo no lo sé porque supuestamente se pudo haber dado cuenta los principales y a lo mejor no haber ido al pasar por las 3 puertas, no lo sé. Pero además hay otra versión. La Malinche era descendiente de los, de esta zona de Portabasco, muy al sur de Veracruz, que estaba emparentada con los Olmeca Xicalanca. Como bien sabemos, aquí en Cholula por mucho tiempo gobernaron, por así decirlo, ese pueblo, Olmecas Xicalancas, pero aproximadamente en el siglo XII, toltecas, con ayuda de algunos chichimecas, atacaron, primero vivieron aquí en la ciudad por un tiempo y después en una alianza atacaron la ciudad y tomaron el control. Entonces parecería que la Malinche, según es lo que dice McCafferty, otro investigador canadiense de la matanza de Cholula, dice que probablemente la Malinche de alguna manera quiso reivindicar a su pueblo, que en algún momento había sido, por así decirlo, gobernante de Cholula y que después ya no, y entonces parece que ella también quiso organizar parte de la lucha. Pero ojo, les había dicho, no toda la Cholula estaba en contra de los tlaxcaltecas. Parecería que esta sección de Olmecas Xicalancas que todavía quedaba viviendo en la ciudad y que probablemente compartían el gobierno, es decir, dentro de esta cuadra había algunos todavía gobernantes del linaje Olmeca Xicalanca que lo compartían con los toltecas chichimecas, estaban de su lado, versus o en contra de los que estaban, por así decirlo, del lado de los mexicas, que sería el gobierno más de origen tolteca chichimeca. ¿Por qué lo comento? Porque cuando comienza la masacre y se ataca la ciudad, atacan solamente a los que estaban, por así decirlo, del lado de los mexicas. Tan es así que matan a 5,000, 6,000 personas, pero si consideramos que en ese momento Cholula tenía alrededor de 40,000 individuos viviendo aquí y otros 40,000 en todo el señorío, básicamente mataron a una sección de la población. Y los otros cholultecas, que eran del otro bando, por así decirlo, de los pro-Tlaxcala, fueron los que fueron a pedir perdón y que ya no matasen más gente poco y que ya dejaron de incendiar los templos y las casas porque los responsables de la conjura ya habían sido muertos. Entonces parece que la misma Cholula tenía un gobierno incluso dividido en ese momento. Entonces es de pensarse, dice McCafferty, que la Malinche estaba justo de ese lado, que probablemente la Ilamatecutli era del lado de los Olmeca Xicalanca y por lo tanto encontró como cierta simpatía con la Malinche y le comentó eso. Ya para ir concluyendo esta parte, esta penúltima parte, aquí vemos por ejemplo una representación de la matanza que es de Ephraim Chambers, de los Países Bajos, holandés, de cómo se imaginó que pudo haber sido. Yo aquí no voy a entrar en detalle porque los detalles son tan variados. Probablemente lo más cercano un poquito, la verdad, sería que en efecto mataron alrededor de 100 principales entre sacerdotes y señores en la gran cuadra, en la gran plaza, pero los demás, cuando quisieron llegar a defender a la ciudad, fueron atacados en las calles y que no entraron ellos a la gran plaza. La gran plaza, por así decirlo, fue en este caso cerrada por los españoles, pero esta batalla duró horas. Lo más mínimo unas 2-3 horas, lo más lejano entre 5 o 6, pero se cree que los saqueos y demás por parte de los tlaxcaltecas y algunos zempoaltecas duraron 3-4 días. Es decir, el saqueo continuó en gran medida, pero bueno. Ahora bien, hay una cosa nada más ya también para ir terminando. Parece que los españoles mencionan que los toltecas dejaron fuera a mujeres y niños.
Sin embargo, hay excavaciones arqueológicas que nos parecerían decir lo contrario. Voy justo para allá. ¿Qué pasa posterior a la batalla, a la matanza, a la batalla? Imagínense los cholultecas principalmente desarmados, porque ellos pensaban que ya los españoles se iban, y resulta que comienzan la batalla en el mero centro de la ciudad y llegan de inmediato. Vayan ustedes a saber el número de tlaxcaltecas y zempoaltecas alojados en las afueras de la ciudad, pero parece que nunca llegaron españoles, de pronto mexicas. Se cree que los mexicas estaban, por así decirlo, esperando la salida de los españoles para atacarlos en las afueras de la ciudad, probablemente por paso de Cortés, pero nunca llegó nadie. Entonces eso aúna, por así decirlo, a la idea de que no había un complot, por así decirlo, en contra de los españoles, porque no había un ejército mexica esperando a los españoles de desprovisto al salir de la ciudad, como era lo que se decía. Ahora bien, ¿qué pasa en ese momento? La matanza ocurre. Cortés nombra después de algunos días algunos gobernantes. Él los pone, por así decirlo, al frente de Cholula, entre ellos a la Ilamatecutli, como por haber sido de alguna manera aliada, aunque según Bernal Díaz del Castillo la mujer más bien era ingenua y se dejó creer por lo que le decía la Malinche. ¿Qué sucede aquí? Pues obviamente hubo una reorganización. Parece que este gobierno más cercano a los tlaxcaltecas regresó al poder de Cholula, y además de alguna manera otra vez entablaron lazos amistosos con los tlaxcaltecas de Tlaxcala. ¿Esto por qué lo menciono? Porque cuando Cortés marcha junto con sus ejército a México Tenochtitlan, ya van zempoaltecas, tlaxcaltecas y algunos cholultecas. Y bueno, como bien sabemos, Cholula cambia. No sabemos bien qué ocurrió. El templo de Quetzalcóatl, y eso no lo quiero adelantar, lo veremos quizá en el recorrido más a detalle, fue incendiado. Tan es así que después fue, por así decirlo, despedazado. Siempre se ha dicho que muchas de las piedras con las que está hecho el convento son piedras originarias de la pirámide, pero no sabemos qué pasó de inmediato. Aquí vemos la relación de Cholula de Gabriel de Rojas, donde muestra una plana de la ciudad, por así decirlo, pero no es tan fiable geográficamente, porque imagínense, por ejemplo, aquí dice que es el convento, la capilla con 2 torres, lo menciona como la ciudad de San Gabriel. Sin embargo, muy cerquita, aquí estaría San Pablo, aquí está Santa María Cabecera, San Juan Cabecera, Santiago Cabecera, San Miguel Cabecera, es decir, como que intenta resumir geográficamente a la ciudad. Por eso es que no nos podemos fijar de qué pasó allí, cómo fue distribuido el espacio inmediato. Se cree que los cuerpos, hay un autor que menciona que los españoles después mandaron a destruir toda esta gran cuadra como para borrar evidencia. Se dice que había sangre y había disparos de arcabuces en las paredes, los templos estaban quemados, entonces parece que estaba como inservible de alguna manera esa zona, y además la mandaron a destruir. Por eso es que ya, por ejemplo, aquí no vemos que el centro esté cerrado. Esto correspondería al atrio del convento y de la capilla real. Ya en este códice de Cholula ya vemos a finales del siglo XVI, 1586, ya está levantado el convento. Aquí lo podemos ver. Esta es la entrada de la portería. En fin, ¿qué pasa? Restos arqueológicos o las investigaciones han detectado que en el atrio de la capilla hay muchos cuerpos, algunos desmembrados. Probablemente las víctimas, aproximadamente hasta 5.000, 6.000 de la matanza. No todas, algunas se cree que son de epidemias posteriores. Cholula fue azotada por 2 grandes epidemias en el mismo siglo XVI, una por los años 30 y otra por los años 70 de ese siglo. Pero en esta zona es donde después Ignacio Marquina y algunos más hicieron excavaciones y encontraron huesos, ¿sí? De hombres jóvenes, parece ser, pero también de mujeres y de niños. Y bueno, ya para finalizar, y con esto concluyo esta parte, aquí podemos ver este cuadro que se llama La Matanza de Cholula, de Félix Parra. Esto es de finales del siglo XIX. Yo les puedo asegurar que así no se veía en Cholula. Normalmente en el mundo prehispánico se tenía la costumbre de decorar y pintar los templos, no se hubiera visto color de piedra. Esto es por la influencia del neoclásico. Sin embargo, las armaduras puede ser que sean lo más aproximado, porque así se conservan tal cual las armaduras que trajeron los españoles. Pero algo que me parece muy interesante es justo que vemos, por ejemplo, aquí un sujeto caído, pero
Si vemos la escena muy cercana, donde hay unos soldados, por allá hay fuego, aquí por ejemplo uno está viendo como que encontró algo, no sé, un collar, lo que sea, pero abajo, por ejemplo, encontramos una mujer con un niño, rastros como de color rojo, sangre, y aquí algunas también lamentándose, un ídolo tirado. Este cuadro en efecto no retrata fielmente la historia, sin embargo menciona un aspecto que no se sabía en ese momento, pero que era de pensarse, que en la matanza también no solamente murieron sacerdotes y soldados o militares, sino también mujeres y niños, según restos arqueológicos. Muchas gracias.